Hola, bienvenidos a todos los que se van uniendo. El día de hoy veremos cómo obtener el área y el perímetro de 4 figuras. Vamos a ver las fórmulas del rombo, de los círculos, de los pentágonos y de los hexágonos. Hola Ángela. Bienvenidos a todos los que se van uniendo. Hola, bienvenidos a todos. Hola Vero, hola Natalie. Vamos a comenzar explicando cómo obtener el área y el perímetro de los rombos. Las fórmulas son las que tenemos aquí. Recuerden, cada figura va a tener su propia fórmula y lo único que debemos hacer es sustituir los datos con las medidas de nuestros ejemplos. Recordemos que el perímetro de una figura son todas las líneas que rodean o forman a la figura. El perímetro es la suma de todos los lados de una figura. Y el área es todo el espacio que ocupa una figura. El área de los rombos es todo lo que hay dentro de su perímetro. Entonces vamos a averiguar cuáles son las medidas tanto de sus perímetros y de las áreas. Vamos a comenzar con el perímetro. El perímetro aquí nos dice que lo vamos a obtener sumando lado más lado más lado más lado. Tenemos que sumar los 4 lados de nuestro rombo. Y aquí solo nos están dando una medida. Recordemos que los rombos tienen sus 4 lados iguales. Por lo tanto, para obtener el perímetro podemos sumar 6 más 6 más 6 más 6 o también podemos hacer una multiplicación. Podríamos multiplicar la medida del lado que es 6 por los 4 lados. De la manera que se nos haga más fácil a nosotros obtener el resultado, vamos a darnos cuenta que 6 más 6 más 6 más 6 o 6 por 4 nos va a dar 24. Y como la unidad de medida del lado son centímetros, entonces el perímetro serían 24 centímetros. Entonces de esta manera obtuvimos ya el perímetro. Ahora vamos a obtener el área de nuestro rombo. El área nos dice que debemos multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor y luego dividirlo entre 2. Recordemos que las diagonales son aquellas líneas que cruzan de un extremo a otro partiendo en lados iguales a nuestra figura. En el rombo tenemos una diagonal mayor que es más larga y una diagonal menor que es más corta. Entonces multiplicamos ambas medidas de las diagonales. En este caso sería 7 centímetros por 5 centímetros y esto lo tenemos que dividir entre 2. Hacemos la multiplicación. 7 por 5 nos da 35 centímetros por centímetros nos dan centímetros cuadrados y esto lo tenemos que dividir entre 2. Por lo tanto, el área de nuestro rombo será 35 entre 2 y esto nos da un resultado de 17.5 centímetros cuadrados. Entonces, de esta manera es como obtenemos el perímetro y el área de nuestros rombos. En este primer ejemplo, el perímetro es de 24 centímetros y el área es de 17.5 centímetros cuadrados. Recuerden siempre poner las unidades de medida y en el área las unidades siempre estarán al cuadrado.
Hagamos otro ejemplo. Tenemos este rombo. Sus lados miden 5, la diagonal mayor mide 8 y la diagonal menor mide 4. ¿Qué tengo que hacer para obtener primero su perímetro? ¿Qué haré para obtener su perímetro? ¿Qué debo sumar? ¿Qué debo multiplicar? ¿Qué será que debo hacer? En el perímetro ya sabemos que debemos sumar sus 4 lados. Aquí solo nos están dando una medida, pero sabemos que todos los lados miden lo mismo. Entonces sería 5 más 5 más 5 más 5, o también podemos multiplicar la medida del lado por los 4 lados. Y de cualquier forma que nosotros elijamos, el perímetro de este rombo será de 20 y la unidad son centímetros, entonces son 20 centímetros. Tenemos el perímetro. Ahora debemos averiguar el área de este rombo. Seguimos siempre la fórmula, solo sustituyendo los datos. La diagonal mayor mide 8 centímetros. Entonces aquí pongo los 8 centímetros. Y lo voy a multiplicar por la diagonal menor, que mide 4 centímetros. Y este resultado lo debo dividir entre 2. Entonces, 8 por 4 nos da como resultado 32. Centímetros por centímetros nos dan centímetros cuadrados, pero a esto me falta dividirlo entre 2. Entonces, 32 entre 2 me da como resultado 16 centímetros cuadrados. De tal forma que el perímetro de este ejemplo son 20 centímetros y su área es de 16 centímetros cuadrados. Recuerden que solo estamos siguiendo las fórmulas, sustituyendo por los datos que nos dan nuestros ejemplos. Ahora ustedes déjenme en los comentarios cuál será el perímetro de nuestro último rombo. ¿Cuál será el perímetro de este rombo? $28 centímetros. Vamos a ver. Debemos sumar el 7 4 veces porque tenemos 4 lados, o ya sea multiplicar 7 por los 4 lados. Y de cualquier manera que lo hagamos nos va a dar como resultado 28. Aquí serían metros, porque la unidad que nos están dando son los metros. Excelente. Ahora, ¿cuál será el área? $72. Vamos a ver. En el área me dice que yo multiplique sus diagonales y luego las divide entre 2. Las diagonales serían 12 centímetros por 6 centímetros dividido entre 2. 12 por 6 nos da como resultado 72. Son metros, perdón. Nos dan 72 metros al cuadrado, pero esto todavía lo debemos dividir entre 2. Entonces, 72 entre 2 nos da como resultado 36 metros cuadrados. Entonces, el área quedaría de esta manera
y el perímetro quedaría de esta manera. Entonces recuerden, simplemente seguimos las fórmulas sustituyendo por los datos que nos están dando. De esta manera es como sacamos el perímetro y el área de los rombos. La semana pasada tuvimos un en vivo donde también vimos área y perímetro y ahí vimos otras figuras. En el en vivo pasado vimos a los cuadrados, triángulos, trapecios, romboides, rectángulos. Ese en vivo lo pueden ver en mi canal de YouTube, Miss Steffi. Ahí está la repetición del en vivo pasado donde vimos otras figuras. Vamos a pasar a las siguientes figuras. ¿Cómo sacar el área del obtusángulo? Vas a utilizar la misma fórmula de los triángulos, base por altura entre 2. Vamos a pasar ahora a cómo obtener el área y el perímetro ahora de los círculos. De los círculos, para sacar cualquiera de estas dos medidas, vamos a utilizar al pi. El pi es una medida, es una unidad que nos sirve para calcular estas medidas en los círculos. ¿Ok? Y el pi sabemos que mide 3.1416, 3.1415. ¿Ok? Nosotros lo vamos a estar manejando hoy para que no se nos haga tan largo, lo vamos a manejar hoy como 3.14. ¿Ok? Este valor es el que le vamos a dar el día de hoy. Sí, porque algunos lo redondean, puede ser 3.1416, otros 3.1415. ¿Ok? Pero lo vamos a dejar hoy con 3.14. Ahora, como ya sabemos, el perímetro de una figura es la suma de todos sus lados, pero en el círculo nosotros no tenemos lados. Tenemos una circunferencia que va a formar a nuestro círculo, pero como no nos están dando una medida de un pedacito de la circunferencia, nosotros no podemos sacar el perímetro sumando cada pedacito. Lo que vamos a hacer solo en el círculo es seguir una fórmula distinta, que es esta. Para sacar el perímetro debemos multiplicar 2, este número no va a variar, siempre va a ser 2 por pi, que en este caso vamos a estar manejando 3.14, por el radio de nuestro círculo. Recordemos que el radio del círculo es una línea que va del centro a cualquier lugar de la circunferencia. En este caso tenemos 3. Entonces, seguimos la fórmula y solo vamos a sustituir los datos. Entonces, tenemos que el perímetro es igual a 2 por pi. Vamos a poner el 3.14 por el radio. El radio en esta ocasión es 3. Entonces, hacemos la multiplicación de estos datos para poder obtener nuestro perímetro. Multiplicamos entonces 2 por 3.14 por 3 y nos va a dar 18.84 y la unidad son centímetros, entonces también aquí ponemos centímetros.
¿Ok? Para sacar el perímetro de un círculo hay dos fórmulas, pero que es lo mismo. Puede ser de esta manera o podemos también utilizar el pi por el diámetro. ¿Ok? Cualquiera de estas dos fórmulas nos va a dar el mismo resultado. La que se les haga más fácil entre estas dos nos va a llevar a este mismo resultado. Lotan, muchas gracias por la rosa. Muchas gracias también a todos los que están dándole like al en vivo y los que están compartiendo. Entonces, siguiendo la fórmula, obtenemos el perímetro de nuestro círculo. Ahora vamos a obtener el área. Me dice que el área tengo que multiplicar a pi por el radio al cuadrado. Yo sé que el radio de mi círculo es 3. Y como me están pidiendo radio al cuadrado, lo que sucede es que nosotros debemos multiplicar esta medida por sí mismo, que sería 3 por 3. Eso nos va a dar 9. Entonces, radio al cuadrado es igual a 9. Entonces, sustituimos los datos. Pi 3.14 por radio al cuadrado, que es 9. Hacemos esta multiplicación, 3.14 por 9, y nos da como resultado 28.26. Como son centímetros, aquí ponemos los centímetros y debemos elevarlos al cuadrado. Entonces, obtuvimos el área de nuestro círculo siguiendo esta fórmula. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Podemos utilizar cualquiera de estas dos fórmulas para obtener su perímetro. Vamos a utilizar la segunda, pi por diámetro, porque aquí nos están dando el diámetro. El diámetro, recordemos que es una línea que va de un extremo a otro extremo de la circunferencia pasando por el centro. El diámetro sería 10, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 3.14 por nuestro diámetro, que es 10. Entonces nos va a dar como resultado 31.4. La unidad son centímetros, entonces serán aquí centímetros. Cuando es perímetro, los centímetros no se elevan al cuadrado, se quedan así. Ahora vamos a obtener el área. En el área tengo que multiplicar a pi 3.14 por el radio al cuadrado. Pero aquí no me están dando el radio, me están dando el diámetro. Pero el radio es la mitad de nuestro diámetro. Entonces, si la línea completa mide 10, el radio será igual a 5. Entonces ya tengo el radio. El radio es igual a 5. Pero me piden radio al cuadrado. Entonces yo tengo que multiplicar 5 por sí mismo. 5 por 5 es igual a 25. Entonces el radio al cuadrado es igual a 25. Entonces pi lo multiplico por 25.
Entonces, 3.14 por 25 me da como resultado 78.5. La unidad son centímetros y los elevamos al cuadrado. Nuestra respuesta final serían 78.5 centímetros cuadrados. Entonces, vean que siguiendo las fórmulas y simplemente sustituyendo los datos, vamos obteniendo el perímetro y el área de los círculos. Vamos por el último ejemplo. ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que multiplicar para obtener el perímetro de nuestro último círculo? ¿Qué tenemos que multiplicar aquí para obtener el perímetro? Sí, en los en vivos siempre estamos viendo temas de educación primaria. Vamos a seguir la fórmula. Voy a multiplicar al 2 por pi por el radio. El radio me están diciendo que es 2, entonces multiplico por 2. Entonces, 2 por 3.14 por 2 me da como resultado 12.56. La unidad son centímetros, entonces aquí pongo centímetros. Aquí fueron 5 porque para el área nos piden el radio. El radio es la mitad de nuestro diámetro. Aquí nos estaban dando el diámetro y el radio solo es la mitad. Entonces la mitad de 10 es 5. Por eso apareció ese 5. Ahora vamos a sacar el área. En el área tengo que multiplicar a pi, que ya sabemos cuánto es pi, por el radio al cuadrado. El radio es igual a 2. Para sacar radio al cuadrado, tengo que multiplicar al 2 por sí mismo. Entonces, radio al cuadrado quedaría 2 por 2 es igual a 4. Entonces, multiplico 3.14 por 4. Entonces, el área de este círculo me va a dar como resultado 12.56 centímetros cuadrados. Y aquí vemos que nos quedó un perímetro y un área con el mismo resultado, nada más que aquí está en centímetros y aquí está en centímetros cuadrados. Entonces, para obtener el perímetro de un círculo, puedo seguir la primera fórmula o la fórmula que está aquí abajo. Con cualquiera de estas dos vamos a llegar al mismo resultado. Y para el área utilizamos esta fórmula. El perímetro es toda la circunferencia de nuestro círculo. El perímetro es toda esta línea que forma a nuestra figura. Ese es el perímetro. El área es todo el espacio que ocupa el círculo. El área es todo lo que queda dentro de la circunferencia. ¿Ok? Perímetro es el borde, área es lo de adentro.
Muy bien, entonces ya vimos cómo obtener el área y el perímetro de los rombos y de los círculos. Vamos ahora a ver cómo obtener el de los pentágonos. Los pentágonos son figuras que tienen 5 lados. Y lo mismo, aquí regresamos. Aquí regresamos a las fórmulas del perímetro que ya conocemos. El perímetro en figuras así es la suma de todos los lados de la figura. Podemos sumar lado más lado más lado más lado más lado o multiplicar los 5 lados por la medida que nos estén dando, porque recordemos que en los pentágonos todos sus lados miden lo mismo. Ahora, entonces, siguiendo esta fórmula, vamos a sacar el perímetro de este primer pentágono. Podemos sumar 5 veces al 4 o simplemente multiplicamos 5 lados por la medida 4. Entonces nos va a dar como resultado que el perímetro es de 20 metros, porque la unidad son metros. Ahora viene el área. Recordemos que el área es todo lo que está dentro de nuestra figura. Y para el área vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Tenemos que multiplicar el perímetro que ya obtuvimos por el apotema. El apotema es una línea que va del centro de nuestra figura a la base. ¿Ok? Este sería nuestra apotema. Entonces la fórmula me dice, multiplica tu perímetro por la medida del apotema y luego divides entre 2. Entonces sustituimos, siguiendo la fórmula, vamos a sustituir los datos. El perímetro de este ejemplo ya sabemos que es 20 metros. Lo multiplico por la apotema, que la apotema son 4 metros. Y luego esto lo tengo que dividir entre 2. Entonces me quedaría 20 por 4 me da 80. Metros por metros me dan metros cuadrados. Y me falta dividir entre 2. Entonces el área nos quedaría 80 entre 2 nos da 40 metros cuadrados. Entonces simplemente seguí esta fórmula sustituyendo con los datos que ya me van dando. Hagamos lo mismo con nuestro siguiente ejemplo. ¿Cómo quedaría el perímetro de este pentágono? Si un lado mide 6 y tengo 5 lados, entonces lo que yo hago es multiplicar 5 lados por 6 centímetros. Entonces nuestro perímetro exactamente serían 30 centímetros. En este caso nos están dando centímetros como las unidades de medida. Tengo mi perímetro perfecto. Ahora tengo que encontrar el área. El área me dice, multiplica el perímetro. ¡Qué suerte! Ya encontramos nuestro perímetro. Son 30 centímetros. Lo multiplicas por la apotema. La apotema son 5 centímetros. Una vez que hagas esta multiplicación, la divides entre 2. Entonces tenemos 30 por 5 nos da 150.
centímetros por centímetros son centímetros cuadrados. Y esto me falta dividirlo entre 2. Entonces nos quedaría 150 entre 2, nos da como resultado 75 centímetros cuadrados. Entonces, en este ejemplo nos quedó que el perímetro es de 20 centímetros y el área es de 75 centímetros cuadrados. Excelente a todos los que están poniendo los resultados en los comentarios. Ahora ustedes solitos pónganme en los comentarios cuál es el perímetro y el área del último pentágono. ¿Cómo quedaría el último pentágono? 15 metros, 15 centímetros, 15. Perímetro 15, 6. 15 centímetros y 15 centímetros cuadrados, 9 centímetros, perímetro 15, 6 centímetros, perímetro 15, 15 metros perímetro, área 15, perímetro 15. Vamos a ver. Para el perímetro ya sabemos que multiplicamos los 5 lados por la medida de cada lado. La medida de cada lado es de 3 metros. Entonces multiplicamos 5 por 3. Nos da 15. La unidad son metros, entonces el perímetro del último pentágono son 15 metros. Saquemos el área. Necesito el perímetro que ya sacamos, que son 15 metros. Lo multiplicamos por la apotema, que son 2 metros. Y luego dividimos entre 2. 15 por 2 nos da 30, metros por metros nos da metros cuadrados, dividido entre 2. Entonces, el área 30 entre 2 nos da 15 metros cuadrados. Excelente ahí a todos los que estuvieron poniendo los resultados. El perímetro de nuestro último ejemplo son 15 metros y el área es de 15 metros cuadrados. Excelente. Entonces, lo único que hicimos fue seguir las fórmulas. Aquí, haciendo la multiplicación de los 5 lados por la medida de los lados, o también pudimos hacer la suma, que es lo mismo. Sumar 4 más 4, más 4, más 4, más 4, porque cada lado mide lo mismo. Es lo mismo de las multiplicaciones a estas sumas iteradas. Ahora vamos a ver la última figura, que son los hexágonos. Y en los hexágonos va a pasar exactamente lo mismo. Nada más que en lugar de ser 5 lados, los hexágonos tienen 6 lados. Entonces es lo mismito. Queremos saber el perímetro de este hexágono. Pues el perímetro voy a multiplicar ahora 6 lados por la medida de cada lado. Como todos sus lados miden lo mismo, miden 5 centímetros, entonces multiplico 6 por 5. Entonces el perímetro de este primer hexágono son 30 centímetros. Ahora, quiero saber el área. En el área utilizamos la misma fórmula que en el pentágono.
Necesito el perímetro que acabamos de obtener. Son 30 centímetros. Y lo multiplico también por la apotema, que la apotema ya no los están dando aquí. La apotema son 4 centímetros. Entonces 30 por 4 centímetros y luego lo tengo que dividir entre 2. Entonces 30 por 4 me da 120. Centímetros por centímetros nos dan centímetros cuadrados divididos entre 2. Me falta hacer este paso de la división. Entonces el área de mi hexágono sería de 60 centímetros cuadrados. Entonces estamos haciendo lo mismo que en el pentágono, pero ahora con 6 lados. ¿Cómo quedaría el perímetro del segundo hexágono? ¿Cómo quedaría el perímetro de esta figura? Perímetro de 18, veamos. Multiplico los 6 lados por la medida de cada lado, que es 3. 6 por 3 nos da 18 y la unidad son centímetros. Entonces tenemos nuestro perímetro. Ahora vamos a calcular el área. El área es multiplicar el perímetro que ya tenemos por la apotema, que son 2.5 centímetros, divididos entre 2. 18 por 2.5 me da como resultado 45. Centímetros por centímetros son centímetros cuadrados y esto lo divido entre 2. Entonces, al hacer la división me da como resultado 22.5 centímetros cuadrados. Ya obtuve entonces el perímetro y el área de nuestro segundo hexágono. ¿Cómo quedaría entonces el perímetro de nuestro último hexágono? ¿Cuál sería el perímetro de esta figura? Emily dice 36, Matías 36 dice también. En el perímetro multiplicamos los 6 lados por la medida, que son 6. Y efectivamente 6 por 6 nos da 36. La unidad son centímetros, entonces recuerden, es importante poner los 36 centímetros. ¿Y el área cómo quedaría? ¿Qué tendríamos que multiplicar para obtener el área? Tengo que multiplicar el perímetro, que yo ya sé que son 36 centímetros, por la apotema, que son 5 centímetros. Esto lo tengo que dividir entre 2. 36 por 5 nos da 180 centímetros por centímetro, son centímetros cuadrados, y lo tengo que dividir entre 2. Entonces 180 entre 2 nos da 90 centímetros cuadrados. Entonces obtengo el perímetro y el área de mi hexágono. Y lo hacemos simplemente siguiendo las fórmulas. Recuerden que las fórmulas no van a cambiar, siempre las vamos a utilizar para poder obtener estas medidas.
Lo que va a cambiar únicamente son las medidas de los hexágonos que les estén poniendo. Entonces, ya vimos cómo obtener el área y perímetro de los hexágonos, de los pentágonos, de los círculos y de los rombos. Repito, la semana pasada también tuvimos un en vivo de área y perímetro de otras figuras. Esa repetición la pueden encontrar en el canal de YouTube Miss Steffi, así como está escrito aquí arriba. Pueden encontrar en el canal todos los en vivos que hemos tenido. Aparte de los en vivos, pueden encontrar videos más cortos explicando distintos temas de español, de matemáticas, de ortografía, de ciencias y otras materias. Recuerden que si ustedes tienen dudas en algún tema de educación primaria, me lo pueden dejar en los comentarios y los vamos programando para los siguientes en vivos. Muchas gracias a todos los que me estuvieron acompañando en este ratito. Muchas gracias por sus likes, por las compartidas, por sus comentarios. Muchas gracias a todos. Me da mucho gusto que puedan entender los temas, que se les hagan más fácil. Recuerden que los en vivos son los martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde, hora México. Y a partir de la siguiente semana, los en vivos de los miércoles los vamos a estar haciendo en YouTube a la misma hora, a las 5 de la tarde, nada más que serán a través de YouTube. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Que tengan una bonita tarde, una bonita noche, un fin de semana increíble y yo los veo la siguiente semana. Bye.